Bueno, se ve la pantalla, ¿no? Lo que estoy compartiendo. Por las dudas pregunto. Sí, sí, perfecto. Genial. Yo voy contestando mientras las preguntas que quedaron en el chat, así no dejamos a nadie colgado. Dale. Bueno, me presento, yo soy Virginia Magne, soy de La Plata, estoy estudiando licenciatura en informática en la UNLP. Arranqué el año pasado en Exacta como pasante. Estuve en la página de Academy como iniciativa interna, ayudando al desarrollo, y actualmente estoy en un proyecto cliente y les voy a contar un poquito cómo es la página de Academy, el detrás de la página de Academy. Antes, la administración de los pasantes estaba distribuida en varios Excels, la información estaba descentralizada, por lo cual era una organización difícil de mantener. Era difícil hacer un seguimiento personal a cada alumno, o sea, se les compartía un archivo con los links de lectura, pero no se podía visualizar a simple vista en qué contenido estaba cada alumno o qué contenido le faltaba ver. Y sobre la seguridad, eran archivos Excel, o sea, si alguien los llegaba a tener acceso, podía editarlo, eliminarlo, lo que sea. Eh, y las estadísticas se realizaban a mano, todas las estadísticas. Hoy en día, toda la información está centralizada en una única página de uso interno, que es la llamada Academy, donde tenemos información sobre los pasantes, su información personal, sus feedbacks y evaluaciones, a qué planes pertenece, los contenidos de ese plan que tiene asignados. Tenemos la administración de los planes, o sea, se pueden agregar, quitar, modificar planes. A su vez, cada plan tiene contenidos que se pueden modificar, se pueden agregar o quitar. Las estadísticas se generan automáticamente ahora, no es necesario hacerlo manual. También se incorporaron nuevas funcionalidades como los feedbacks que nombré antes, que son las evaluaciones de desempeño de los alumnos y las evaluaciones sobre los contenidos, seguimiento personal de cada alumno. Se puede ver por qué contenido está cada alumno, o sea, el alumno tiene que ir chequeando qué contenidos leyó, así se puede ver cuáles le faltan ver. Se agregaron nuevas estadísticas, como por ejemplo la cantidad de alumnos que se esperaba tener y la cantidad de alumnos real que se tiene, la cantidad de alumnos en cada etapa, el nivel de inglés, entre otros. El nuevo sistema es mucho más fácil de mantener, es escalable, se le pueden agregar nuevas funcionalidades fácilmente, se tiene un mejor seguimiento de los alumnos y en cuanto a la seguridad, se puede acceder únicamente a través del login de la empresa, o sea, se tiene que tener un usuario y una clave en la empresa y se tiene que estar conectado a la VPN de la misma. Los usuarios tienen asignados roles y según el rol poseen distintos permisos que le dan acceso a distintas funcionalidades de la página. Ahora les voy a mostrar un par de pantallas de Academy. Acá podemos ver a la izquierda vemos la edición de un plan, que tenemos un checkbox en donde le asignamos o le quitamos los contenidos que querramos. Y a la derecha podemos ver todos los contenidos, el listado de los contenidos. Por ahí se ve un poco mal, pero porque son capturas, en donde podemos filtrar, buscar un contenido por nombre o por perfil, podemos agregar un contenido nuevo, podemos eliminar un contenido, podemos o editarlo, editarles los links que tienen asignados los contenidos. Otra pantalla para que acá vean unas estadísticas. No son datos reales, son capturas del ambiente de testing, así que esto es todo simulado, está con muchas pruebas encima. Podemos notar de que se puede filtrar por un rango de fechas y que utilizamos distintos gráficos dependiendo cuál sería el mejor en cada situación de lo que se quiere mostrar. Y en esta pantalla les quería mostrar los permisos. Tenemos un listado, en la sección de permisos tenemos un listado de todos los usuarios de la página de Academy, que los podemos filtrar por nombre, oficina, perfil, y de cada persona podemos ver qué permisos tiene asignados y podemos editar esos permisos. Acá yo, la pantalla que dice asignación de roles, es la edición de los permisos y se cliquea en el checkbox y se eligen qué permisos se quiere tener y qué permisos no se quiere que tenga ese usuario. Decimos que Academy es una API REST porque es una API que cumple con las restricciones determinadas de una arquitectura REST, que son
Interfaz uniforme, es decir, que las solicitudes para el mismo recurso son iguales, independientemente del origen de la solicitud. Las aplicaciones del cliente y del servidor son completamente independientes entre sí. La única forma que la aplicación cliente conoce es la única forma de comunicarse es a través de la URI del recurso que se quiere solicitar. Y el servidor solo se encargará de entregarle los datos solicitados vía HTTP. Es stateless, o sea, sin estado. Eso quiere decir de que cada solicitud debe incluir toda la información necesaria para ser procesada. No se requiere una sesión del lado del servidor y la aplicación servidor no puede almacenar ningún dato relacionado con la solicitud del cliente. Capacidad de almacenamiento de memoria de caché. Los recursos se pueden almacenar en la memoria del caché en el lado del cliente o en el servidor y así se mejora el rendimiento del lado del cliente y se aumenta la escalabilidad del lado del servidor. Y por último, la arquitectura de sistema de capas, como las llamadas y respuestas pasan por diferentes capas donde puede haber intermediarios, la API está diseñada para que ni el cliente ni el servidor noten que si se comunican con la aplicación final o con un intermediario. Bueno, acá tenemos un grafiquito para mostrar un poco la comunicación con la API. El cliente, acá, que sería nuestro frontend, se comunica con la API REST, que sería el backend, enviándole solicitudes HTTP y en algunos casos enviándole objetos JSON. Y luego la API REST se va a comunicar con la base de datos para poder obtener los datos necesarios para poder realizar la petición. Los métodos que utilizamos en Academy son get para leer un recurso únicamente, post para crear un nuevo recurso, el cliente envía las especificaciones del mismo y el servidor los crea, put para actualizar el recurso y delete para eliminarlo. El servidor ante las solicitudes responde con un estado, que puede ser un error o puede ser un estado de todo ok, con objetos JSON si corresponde, como por ejemplo en un método get, una solicitud de get que se solicita un recurso. Las tecnologías que utilizamos en Academy son Angular versión 7 para el desarrollo del frontend. Está programado en upgrade para una versión más reciente. SAS, en realidad lo voy a llamar SAS, pero es SCSS, que son para las hojas de estilo. No es lo mismo que CSS, tiene la misma sintaxis, pero con las ventajas de SAS. Que SAS es un metalenguaje de hojas de estilo, que permite, por ejemplo, declarar variables que se pueden importar y utilizar en distintos archivos, permite anidar y extender selectores como botones o los links, y declarar funciones a las cuales se les pasa parámetros y se utiliza esos parámetros para aplicar el estilo. Utilizamos ASP.NET Core para el desarrollo del backend, que es un framework de código abierto multiplataforma para el desarrollo de aplicaciones web y APIs. El lenguaje que utilizamos es C#. Utilizamos SQL Server para la gestión de base de datos, Entity Framework como ORM, que se encarga de mapear las tablas de la base en objetos, Redis para cachar las consultas a la base y así no tener que repetirlas, mejorando los tiempos de respuesta. Swagger para la documentación de la API y también para poder hacer distintas requests con distintos parámetros sin la necesidad de utilizar la interfaz de usuario que nos puede llevar varios pasos hasta llegar al momento en donde se hace la request. Y Windows Services para ejecuciones en background, que lo vamos a ver después. Bueno, el frontend, como dije antes, está desarrollado en Angular y Angular es un framework orientado a componentes. Las pistas de Academy entonces están conformadas por varios componentes. Algunos de ellos tienen un nivel de abstracción e independencia tal que nos permiten reutilizarlos en distintas vistas. Por ejemplo, las grillas para los listados, tenemos el listado de alumnos, el listado de permisos, el listado de contenidos. Entonces, todos esos usan un mismo componente que es una grilla. Después, cada componente tiene 3 archivos principales: HTML, que es para el maquetado del componente, el archivo SAS, que contiene los estilos, y el TypeScript, que contiene la lógica del componente. La comunicación entre los componentes puede ser de 3 formas: desde el padre al hijo, mediante el uso de la etiqueta input,
en el hijo, indicando que esta variable proviene del componente padre. Desde el padre al hijo, mediante la etiqueta output, en el hijo y con eventos, se utiliza para informar cambios del hijo al padre, y desde el componente hijo al padre, mediante withChild, esta etiqueta en el padre crea el componente hijo y tiene acceso a sus datos y atributos. Con respecto al backend, lo podemos dividir en distintas capas. Tenemos los controllers, que poseen los endpoints por los cuales el cliente se comunica con la API. Estos endpoints pueden recibir parámetros y devolver datos y estados. Los services contienen los métodos que poseen la lógica de los endpoints, se encargan de obtener los datos necesarios y transformarlos para poder ser devueltos al cliente. Son invocados por los controllers. Los searchers se comunican con la base de datos para obtener los recursos. Allí se encuentran las queries. Los models son clases que representan los datos almacenados en la base. Los mappers se encargan de transformar los datos de tipo models al tipo DTO y viceversa. Y por último, los DTO son clases que representan cómo serán devueltos los datos al cliente y también se utilizan para mapear los datos recibidos del controller. Después más adelante voy a mostrar un ejemplito. Bueno, como nombré, utilizamos los Windows Services para ejecutar servicios en background, o sea, tareas que antes se hacían manualmente, ahora se hacen con Windows Services, que son, por ejemplo, sincronizar la página de Academy con otra página de uso interno de la empresa para actualizar los datos de los alumnos, calcular algunos datos de reporte para que no tener que calcularlos en el momento de que se quieran ver y así agilizar un poco y mejorar la performance. Y también para avisos anticipados, como por ejemplo de que un alumno está por pasar de P. ¿Cómo se configuran estos Windows Services? Se crea un show implementando una interfaz iShow e implementamos un método execute desde donde vamos a ejecutar la lógica que queremos que tenga ese show. Este show luego debe ser registrado usando un módulo de calendario. Al instalar el Windows Service, llamamos a una clase servicio para que se ejecute. Esta inicia el módulo calendario previamente registrado y configurado o iniciado y dispara el show para ser ejecutado cuando se cumpla su momento. Para esta ejecución es necesario configurar ciertas variables en una clase appconfig, como puede ser, por ejemplo, el tipo de calendario, que en nuestro caso usamos cron, el nombre del servicio, la expresión cron que indicará la periodicidad que se va a ejecutar el show, por ejemplo, todos los días a las 8 o los lunes primer lunes de cada mes, etc. A continuación les voy a mostrar un ejemplito. Supongamos que este es el menú de Academy. Yo tengo creo que todos los permisos. Acá tenemos un botón, una opción que es el bench de alumnos, que es el listado de alumnos, y supongamos que queremos hacer clic ahí y que nos muestre todo el listado. Que el listado está conformado por una parte que tiene los filtros que se le pueden aplicar, el nombre, las oficinas, los horarios, perfil, que le vamos a llamar el searcher. Y en la parte de la grilla, en donde tenemos el resultado, cuando tenemos la foto del alumno, su nombre y apellido, la oficina, horarios laborales, la etapa y las opciones de editarlo o ver al alumno. Tenemos la interfaz menú. Vamos a ver un poco lo que es el trasfondo de esa pantalla y cómo llegamos a esa pantalla. Tenemos la interfaz menú en donde tenemos la opción del menú con el link al que se corresponde. Entonces nosotros al hacer clic lo que pasa es que se llama a un archivo de rutas en donde tenemos que para ese link, el home staffing, vamos a cargar la página Home Bench Staffing Model que se llama Home Staffing Landing. Perdón, volvemos para atrás un cachito. Home Bench Staffing Model es la clase del componente, cómo se llama el componente, y el componente se llama Home Staffing Landing. Dentro del componente Home Staffing Landing tenemos la parte del search y
que acá tenemos un poquito de código de la parte del search, que podemos ver que tiene una etiqueta output, que se llama search, que es como se va a comunicar con su padre, que va a ser la página entera donde va a estar el home staffing landing. Y vemos que tiene en el método init, tiene un llama, que es el método que se carga, que se ejecuta, ni bien se carga el componente, llama al método onSubmit, que emite un evento en esa variable de salida output de comunicación, que se llama search, enviándole los parámetros del searcher. Bueno, acá vemos un poquito del código del home staffing landing. Vemos que tiene también la grilla, el contenido de la grilla como hijos, y que llama a un método set skeleton grid properties, que lo que hace es setear las columnas de la grilla como que vimos, porque cada columna tiene el nombre y el tamaño de la columna. Volviendo un poquito, cuando se genera ese evento en el searcher, lo que se hace es ejecutar el método searchStudents en el home staffing landing. Este método, como vemos acá, llama a un método getStudent enviándole el formulario del searcher. Este método recibe el formulario y invoca un método de student service que y se suscribe a ese método para obtener la respuesta. La respuesta que... voy a explicar un poquito. El Student Services lo que se encarga es, importa un HTTP Service, que es el encargado en realizar la solicitud a la API, y se le envía como parámetros el formulario del searcher, y acá vemos que tenemos un archivo environment en donde obtenemos la URI del recurso que vamos a solicitar. Acá en el controller, una vez que se hace la solicitud, se va a invocar a este endpoint que se llama getAssignedStudent. Podemos ver que tiene la etiqueta authorize, que indica qué roles de los usuarios pueden acceder a este endpoint. Si no se tiene esos roles, se va a indicar un error. Este endpoint recibe todos los parámetros, los parsea a listados, y luego invoca el método getAssignedStudent del service, del backend. Este método lo que hace es llamar al searcher, que se va a encargar de comunicarse con la base de datos. Este searcher obtiene los estudiantes, obtiene un listado de tipo de objeto ¿se acuerdan el modal que yo dije que eran las clases? Entonces obtiene un listado de students, de la clase students, y después le aplica distintos filtros, que es lo del searcher. Una vez que aplicó todos esos filtros, los va a ordenar por nombre de usuario y los va a paginar, porque la grilla tiene distintas páginas. Una vez que el searcher retornó el valor de los students paginados, el service va a llamar a una clase mapeadora, que se le va a enviar, le va a decir, mira, yo te mando un paginado de esta clase y quiero que me devuelvas un paginado de esta otra clase. Entonces el mapper lo que va a hacer, bueno, yo tengo cargado para esta clase, convertirla en esta otra clase, esta propiedad de student se corresponde con esta propiedad de asignable student. Y así se le van mapeando las distintas propiedades. Una vez que el service retorna el valor, el endpoint devuelve un OK con el recurso solicitado y se ve como esta es la respuesta que se obtiene del backend. Un JSON, que es un arreglo con todos los datos. Este arreglo, ¿se acuerdan el método de getStudent que se había suscrito al método del service? Una vez que se responde, lo que hace el service es guardarlo en una variable de tipo students y se carga los valores en la grilla. En la grilla vamos a tener una parte en donde dice, bueno, el atributo el de esta fila se corresponde con esta columna, como tenemos acá,
y les dice, bueno, vos carga esta grilla con estos datos. Y así obtenemos el listado completo. Bueno, gracias por escucharme. Si tienen algunas preguntas, estoy para escuchar. Genial, Vir. Muchas gracias. Sí, acá fuimos sumando algunas preguntas. Justo estaba contestando otras que quedaron bastantes de la primera charla. Ahora van cayendo las de esta. Te paso algunas. ¿Qué Dale. utilizan como versionado de código? Como versionado de código utilizamos Git y el repositorio está guardado en TFS, que es de Microsoft. Así que nos comunicamos por ahí. Bien, y acá estaban preguntando temas de arquitectura. Principalmente leí una que decía qué tipo de arquitectura tiene el backend. Creo que un poco contaste, pero bueno, capaz que te da Sí, algo es para aclarar de eso. MVC, o sea, modelo vista controlador. Esa es la arquitectura, la clásica. Bien. ¿Y con qué metodología están trabajando? Antes hacíamos sprints, utilizábamos Scrum, pero pasamos a Kanban porque es un poquito más ágil y se ajusta al ritmo, porque como que así no tenemos que esperar a que se cumpla el sprint para poder salir a producción, sino que cuando se tienen las funcionalidades se van saliendo a producción. Bien, sí. Quizás para aclarar, quizás no hay gente que no sea del todo técnica. Sprint básicamente es un transcurso de tiempo el cual está seteado en cada proyecto en el cual van a ir haciendo los diferentes entregables y van a ir teniendo las diferentes tareas para ir desarrollando. Sí. Hago la aclaración nada más. Sí. Em, y acá hay una más que pregunta si usan Spring Boot. Em, Spring Boot, uy, no sabía responderte. Creo que no, ¿no? No, creo que no. Bien. Em, con metodologías ágiles, esa ya le hice. Ah, y la pregunta Sí. de test. ¿Qué tipo de test están realizando? Utilizamos realizamos test de unidad y test de integración. Y también tenemos un equipo de QA que constantemente están testeando la página para encontrar bugs o ver qué nuevos arreglos se le podrían hacer para mejorar la accesibilidad. Bien, buenísimo. Creo que esa fue la última. Eh, Gracias, Vir, por tu charla. Yo ahora quiero también, ya que quedan unos minutos, aprovecho. Eh, Soy justamente el product owner de esta aplicación y para nosotros fue importantísima. Es tal cual comentó Vir al principio. Nosotros hasta hace unos años, varios, porque ya hace como 4 años que tenemos esta aplicación, usamos Excel, sacábamos reportes en Excel, llenábamos Excel manualmente, teníamos acceso, teníamos que estar compartiéndolo y demás. Era bastante engorroso todo. Hoy en día la aplicación de gestión de Exact Academy tiene no sé cuántos módulos, pero tiene un montón. Tiene módulos para que el alumno pueda gestionar su contenido, que le mostró un poquito a vivir, tiene los módulos de los reportes, tiene los módulos en los cuales podemos saber exactamente en qué etapa está cada alumno, cuándo está, cuánto le falta, por qué material va, cuánto tardó en cada material. Así que hoy en día tenemos información muchísimo más completa y más fácil de acceder. Y realmente esto fue todo gracias a los alumnos que fueron pasando y que fueron aportando su granito de arena para esta aplicación, como lo hacen para las otras 6 que tenemos. Así que bueno, aprovecho para el agradecimiento a Viri y a todo el equipo que fue pasando durante estos años. Bueno, Es un lindo proyecto para trabajar también. sí, 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 es uno de los proyectos internos más grandes también, que tiene más gente. Mm. Eh, Quedan 2 minutitos para iniciar la otra charla, vamos a respetarlos, así cumplimos con los momentos que dijimos. Viene la charla de Rami y de Nico del área de datos, que van a estar dando un caso de estudio de cómo analizaron o qué hicieron en su trabajo final analizando datos en Twitter. ¿Sí? Así que los invito en exactamente 2 minutos la pueden escuchar. Gracias, Vir, y gracias al resto. A vos, muchas gracias.